Estás de vacaciones y en horas libres y recibes de repente un mensaje en tu teléfono con un WhatsApp de tu empresa que te pide hacer una tarea o responder una pregunta y entonces piensas, ¿es esto legal? ¿Se puede hacer? ¿Me pueden encargar una tarea cuando estoy fuera de mi jornada laboral? Vamos a resolverlo todo en este vídeo porque creo que te interesa y mucho. La desconexión digital es un derecho tremendamente importante en un mundo hiperconectado. Si te fijas bien, estamos todo el día pegado a un móvil, a una smartphone, también podemos estar pegado a nuestro portátil u ordenador para trabajar. Así que se hace imprescindible conocer este derecho que vamos a relatar en el día de hoy. Lo primero es su regulación. La encontramos en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, porque es un derecho digital. Pero hay muchísima regulación también relacionada con prevención de riesgos laborales, porque finalmente la desconexión digital afecta muchísimo a los riesgos de tipo psicosocial, como el tecnoestrés y la falta de desconexión del trabajador que provoca, entre otras cosas, situaciones como ansiedad y relacionadas con problemas digitales. Por tanto, vamos a centrarnos mucho en esas garantías de derechos digitales y hablaremos un poquito de su relación con la prevención de riesgos laborales. Tanto es así que cuando se incumple este derecho a la desconexión digital, la entidad que sanciona, en este caso el organismo que sanciona, es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Sí, un inspector de trabajo puede requerir a la empresa la política y procedimientos de desconexión digital y al empleado va a pedir que la empresa presente cómo ha informado y formado sobre este derecho a desconexión digital y cómo se lleva a la práctica formalmente dentro de la organización. Es más, la propia Inspección de Trabajo tiene un criterio técnico relacionado con las situaciones de estrés y psicosociales para pedir a las empresas estos protocolos cuando levanta un acta de inspección. Si profundizamos un poco en el ámbito de la regulación, tenemos que decir que no existe una ley de desconexión digital como tal, pero sí encontramos diversa normativa que la regula, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores. También la negociación colectiva puede ampliar estos límites de la desconexión digital y regularlos de una forma más precisa, por ejemplo, en un convenio colectivo. Hay que tener en cuenta que el derecho a la desconexión digital es muy nuevo y precisamente la pandemia trajo como tal que pudiéramos encontrar mayor regulación debido a que el auge de los trabajos híbridos y los contratos a distancia encontró un amplio recorrido durante el coronavirus y se tuvieron que regular mejor estos derechos relacionados con la desconexión digital. En la Constitución también podemos hacer una referencia. El artículo 18.1 de la Constitución española garantiza el derecho al honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen del trabajador en este caso. Además, el artículo 18.4 especifica que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Se trata, por tanto, de un precepto abierto que da cabida al derecho específico de la desconexión digital y que aparece en la redacción original de la Carta Magna, siguiendo una tendencia constitucionalista que ya en los años 70 auguraba la necesidad de protegerse ante un uso abusivo de estas nuevas tecnologías. Sin duda alguna, uno de los puntos más importantes que tenemos que destacar es el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, donde encontramos claramente que indica que tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por parte del empleador y a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente, es decir, esas garantías de derechos digitales. Bueno, ¿y qué obligaciones surgen dentro de cada empresa para poder llevar a término esta desconexión digital? Lo primero, limitar el uso de los medios tecnológicos en el ámbito laboral a la duración máxima de la jornada. Y esto vamos a matizarlo bastante. Es decir, cuando yo elaboro un protocolo de desconexión digital con mis empleados y lo voy a difundir entre ellos y explico cómo se va a llevar a término, tengo que dejar muy claro qué significa estar durante la jornada laboral conectado y qué significa desconectarse tras finalizar la jornada. Lo primero que tenemos que indicar es que cuando acaba la jornada laboral, las comunicaciones con el empleado deberían de quedar totalmente aparcadas. Ya no existe en este momento la jornada laboral y ya no me comunico con el empleado, salvo que exista algún caso de extrema urgencia. Pero no cabe todo. Para poder hacer esto, tendremos que poner en la política de desconexión digital qué tipos de casos son los que precisan una comunicación directa al empleado. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que un trabajador
que generalmente se dedica al mantenimiento de los ordenadores en su propia empresa, está descansando el fin de semana y recibe una llamada de emergencia de su compañía porque ha habido una caída de los servidores crítica y por el plan de continuidad de negocio necesitan ponerlo todo en marcha. Eso, si está definido en el plan de continuidad de negocio y en la política de desconexión digital, posibilitaría que se pudiera llamar al empleado porque es una situación de emergencia grave. Y esto haría que pudiésemos llamarlo en este caso. Hay que tener también en cuenta que lo que no vale es tener, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de trabajadores y hacer comunicaciones constantes, cambios de turno, mañana entras a las 8, te cambio por ahí. Eso es lo que no vale y eso es lo que hay que limitar. Hay que tasar muy bien cuándo me puedo comunicar con el empleado y por qué medios. También hay que dejar muy claro que hay que establecer una política interna y hay que tener la previa audiencia con la representación legal de las personas trabajadoras. Hay que negociarla con ella, tener, en este caso, una audiencia, explicarle cómo se va a hacer, escuchar a las partes y establecerla. Cuando se elabora la política de desconexión digital, no es solamente una declaración de buenas intenciones, hay que definir en un protocolo cómo se va a llevar a cabo. Vamos a poner más ejemplos. Imaginad que una empresa manda un correo electrónico fuera de horario laboral a sus empleados. Aquí la clave es establecer qué tipo de correos se pueden enviar y cuáles estaría totalmente prohibido. Imaginemos que yo envío un correo a los empleados, pero dejo muy claro que no precisa contestación. Es decir, me llega, por ejemplo, la nómina en mis vacaciones a mi correo personal y yo sé claramente que esa nómina me la mandan siempre por correo electrónico y que no precisa ser contestada, es simplemente mi nómina. ¿Ha incumplido el que me envíen la nómina la política de desconexión digital? Evidentemente no, porque es un correo que no requiere respuesta ni ninguna acción por parte del empleado. La información y la formación al empleado es fundamental. De hecho, si hay muy buena información y tenemos muy claro cuándo me puede llegar una comunicación de la empresa, por ejemplo, porque estoy de guardia o, por ejemplo, porque tengo un cargo que me obliga a estar pendiente del teléfono durante ciertas franjas horarias, por ejemplo, en mis vacaciones, yo tengo clarísimo qué puede pasar y qué no puede pasar. Y esa es una de las premisas más importantes en desconexión digital. No vale todo, como decíamos al principio. Hay muchos cargos y puestos que no se le tiene que llamar para nada porque no es imprescindible para la buena marcha de la empresa. Eso quiere decir que una comunicación con el empleado simplemente para preguntarle o mandarle mensajes constantes no tendría ningún tipo de sentido. Así que información y formación. Y también por la vía de la prevención de riesgos laborales. El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales habla de la formación constante al empleado, que tiene que ser teórica, práctica, adecuada y suficiente. Y sin duda, si estamos expuestos al riesgo de tecnoestrés, nuestro servicio de prevención ajeno tendría que darnos formación y medidas preventivas para combatirlo, porque no es solo que mi empresa no me llame o me mande un correo, es también saber desconectar. El empleado tiene que establecer unos límites claros. Por ejemplo, imaginemos que yo no tengo ninguna necesidad de contestar ningún correo o llamada al finalizar mi jornada laboral y quito los datos del teléfono corporativo o lo apago, pues sería una medida que favorecería bastante que esa persona tuviese un descanso efectivo, porque no va a mirar el teléfono corporativo cada poco tiempo, lo ha apagado y desconecta y al día siguiente vuelve a conectarlo sin problemas o se va de vacaciones y no se lleva esa tablet que utiliza para trabajar a diario. Sería una medida preventiva muy importante en esta materia, pero no es la única. A veces la empresa no es la que causa el problema, sino la autoexigencia de la persona trabajadora que incluso cuando le han dicho que no prolongue su jornada laboral, sobre todo en casos de modelos híbridos y trabajo a distancia, se conecta cada poco tiempo al ordenador para ver si hay algo nuevo en la empresa y en los chats corporativos. Y esto es un problema que al principio puede parecer sin importancia, pero acaba afectando muchísimo a nivel de salud mental del empleado. ¿Cuáles serían las claves más importantes para ver en un protocolo de desconexión digital? Pues una de las primeras que vamos a nombrar es reconocer el derecho de las personas trabajadoras a no atender los dispositivos digitales puestos a su disposición por las empresas para la prestación laboral, fuera de su jornada de trabajo y durante el tiempo destinado a permisos, licencias, vacaciones, excedencias o reducciones de jornada. Es decir, el derecho a no mirar el teléfono o el ordenador
fuera de la jornada laboral, salvo los casos tasados que hemos dicho antes que pueden ir en un protocolo por urgencia, extrema necesidad de la empresa o de la producción, pero tienen que ser casos muy tasados y muy justificados, porque si, por ejemplo, hay un incumplimiento, la inspección de trabajo podrá requerir a esa empresa que explique el por qué existía esa necesidad. El segundo de los puntos que podemos incluir, que es muy positivo. En cualquier caso, no se realizarán, salvo que se dé alguna situación de urgencia, llamadas telefónicas, envíos de correos electrónicos o mensajería tipo WhatsApp o SMS a los trabajadores fuera de su jornada laboral, y esto hay que dejarlo muy claro. Hay que formar mucho, sobre todo a compañeros y mandos intermedios, de no hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor la empresa, la dirección lo respeta mucho, pero los compañeros de trabajo han creado un grupo de WhatsApp donde siguen hablando de la jornada y puede incluso que haya un mando intermedio, es decir, alguien que tiene mayor nivel vertical en la empresa, donde cualquier instrucción que dé por esa vía se va a entender como un incumplimiento de esa política de desconexión digital. Así que no recomendamos para nada crear WhatsApp de trabajo, o si no, limitarlo en el horario, o crear esos vínculos donde los trabajadores sigan hablando de trabajo fuera de la jornada laboral. También, para una mejor gestión del tiempo, se considerarán buenas prácticas, por ejemplo, procurar que las comunicaciones se envíen exclusivamente a las personas implicadas. Y esto es básico. ¿Por qué voy a mandar un correo a 15 personas si solo hay 3 destinatarios que lo tienen que leer? Esto es muy frecuente y se da cada vez más. Poner en copia a todo el mundo. Y no es un buen momento para hacer eso. La idea es enviar los correos o las llamadas a las personas exclusivamente que las tengan que recibir. Por eso, un mensaje de WhatsApp en un grupo de WhatsApp corporativo no suele ser una buena práctica, porque si hay 15 personas, la notificación le llega a los 15. Y aunque no me toque abrirla, voy a mirar el teléfono y me voy a estar enganchando en cierta forma cada cierto tiempo a ese dispositivo. También es fundamental promover la utilización de la configuración de opciones de envío retardado en las comunicaciones. Sí, los correos electrónicos se pueden configurar para que, aunque yo lo escriba a las 10 de la noche, no salga o no le llegue al empleado hasta el inicio de la jornada laboral. Y esto es básico. También es muy bueno poner en el pie de correo una pequeña frase que recuerde a la persona trabajadora que no está obligada a contestar el correo fuera de su jornada laboral. Que sí, que no debería haber enviado el correo, pero le estoy recordando al empleado que no requiere respuesta inmediata. Y eso también es una buena práctica que genera una cultura preventiva en la empresa de respeto al tiempo de descanso. Además de programar esas respuestas automáticas, también limitar las convocatorias a formaciones y reuniones. Y además es una buena práctica poner reuniones, sobre todo si son virtuales, teniendo en cuenta el inicio y fin de la jornada de todos los empleados. Es muy frecuente que en ciertas empresas se pongan reuniones justo 15 minutos antes de cerrar y esta se prolongue y al final todo el mundo sale 20 minutos más tarde. Pues no sería una buena práctica. Es bueno establecer unos horarios para que las reuniones empiecen y acaben en jornada laboral y solo vayan las personas que de verdad necesitan acudir a esa reunión, a esa formación o ese encuentro virtual. ¿Qué beneficios tiene para la empresa respetar esos protocolos de desconexión digital? El primero, un impulso a la salud física y mental del empleado. Es un hecho que el estrés, la ansiedad o la depresión se han convertido en problemas inherentes a nuestro tiempo. Algo que tiene mucho que ver con la ausencia de tiempo de descanso efectivo y la debida conciliación laboral y familiar. Lo mismo se aplica a los efectos del sedentarismo en nuestra salud física y psicológica. Garantizar la desconexión digital permite a los trabajadores separar su faceta profesional del resto de elementos de su vida, facilitando la consecución de otras metas vitales. De esta forma, el equilibrio resulta mucho más sencillo. No solo se trata de garantizar un contacto cero por parte del empresario durante el tiempo de descanso, sino también de que el propio trabajador conozca sus derechos y se permita la desconexión de una forma real. En este sentido, la desconexión digital también puede ayudar a reducir el riesgo de accidente laboral. Muchas personas, por ejemplo, se han accidentado por contestar un WhatsApp volviendo a casa en el coche.
Aumenta bastante la productividad. Un empleado feliz será normalmente mucho más productivo y estará mucho más implicado con la empresa. Para lograrlo, desconectar y dedicar tiempo a otras tareas resulta básico. Nuestro rendimiento depende en gran medida de hasta qué punto nos encontremos descansados, tanto físicamente como mentalmente, por lo que la desconexión digital sin duda trae ventajas enormes para permitir a los trabajadores dar lo mejor de sí mismos en cada situación del trabajo. También sirve para retener el talento. Elementos como el respeto a los tiempos de descanso son fundamentales y hoy en día es algo que el empleado valora muchísimo. La flexibilidad horaria, el trabajo en remoto, se han convertido en parte de la estrategia de un buen empleador para conseguir retener o captar talento y que se quede en nuestra empresa. La conciliación se ha convertido en un elemento muy valorado y a veces incluso más que el salario. ¿Cómo podemos garantizar esta desconexión digital? El deber de elaborar una política interna que defina las modalidades del ejercicio, como este protocolo de desconexión digital, es esencial. En cuanto al contenido del protocolo, debe hacer referencia a la normativa aplicante, también a cómo vamos a dar cumplimiento y analizar las situaciones de las empresas para decidir de qué forma vamos a garantizar este derecho. Las medidas tienen que ser concretas y pueden consistir en elaborar una guía o documento sobre el uso adecuado de las herramientas digitales, realizar una encuesta de evaluación a los empleados, incluso el área de cumplimiento normativo o compliance de la empresa puede crear canales específicos de denuncia para los trabajadores cuando la política se incumpla. Debemos recordar también que estos protocolos de desconexión digital son obligatorios para todas las empresas. Incluso si no se tiene trabajo a distancia o teletrabajo, también hay que elaborar los protocolos de desconexión digital. Y que además estos protocolos de desconexión digital no valen simplemente con una pequeña política. Hay que definir muy bien, como hemos explicado, cuándo se puede enviar una comunicación al trabajador y cuándo está totalmente prohibido. Como norma general, no se debe enviar ninguna comunicación fuera de jornada laboral al empleado. Recordemos muy bien esto, solamente en casos muy tasados y que se haya llevado a una buena formación e información al empleado explicando en qué situaciones sería necesario que el trabajador estuviera pendiente del dispositivo corporativo o personal, pero hay que reducirlo al mínimo. Recordemos, al final, la desconexión digital puede acarrear problemas relacionados con la salud o una sanción económica a las empresas por su incumplimiento. Y además, hay que recordar que las evidencias digitales quedan siempre. Se van a poder encontrar esos correos electrónicos, esos WhatsApp, esos audios y al final, incluso las llamadas, podrán ser demostradas por el trabajador de forma muy fácil ante una inspección de trabajo que no se estaban cumpliendo esos protocolos de desconexión digital. Así que hay que poner medios internos para respetarlo y que no se produzcan interrupciones en las vacaciones, excedencias o periodos de descanso del empleado por motivos que no estén totalmente tasados. Bueno, con esto llegamos al final. Cualquier consulta estamos 100% disponibles y sobre todo esto va de salud. La desconexión digital del empleado, como hemos dicho, ayuda a la salud física y mental del empleado y se puede establecer unas normas del juego que conozcan ambas partes y se respeten de una forma segura y sencilla. Finalmente, respetando la desconexión digital, ganamos todos.